Su curiosidad le permitió descubrir grandes personajes de la historia, pero también dar voz a los menos favorecidos. Es una mujer sencilla que resultó ser princesa por ascendencia y periodista por convicción. Su amplia obra literaria la coloca como un referente de las letras hispanas y merecedora de grandes reconocimientos nacionales e internacionales. Es también líder de opinión que con 82 años de edad aún planea obras a futuro. Ella es Elena Poniatowska y hoy, en corto, comparte sus anécdotas e historias de vida que le han acompañado en su extensa carrera profesional. Acompáñeme en esta conversación. Su nombre es tan grande como su obra. Elena Elizabeth Luisa Amélie Paula Dolores Poniatowska Amor. Nació el 19 de mayo de 1932 en París, Francia. Hija del aristócrata Jean Evremont Poniatowski y María Dolores Paula Amor, Elena llegó a la Ciudad de México a los 10 años de edad junto con su madre y su hermana Kitsia. Inició sus estudios en México en el Windsor School y más tarde concluyó su educación básica en el convento del Sagrado Corazón del Eden Hall, en Estados Unidos, donde también aprendió baile, religión, buenos modales y solfeo. A su regreso a México, estudió taquimecanografía y consiguió un trabajo como secretaria bilingüe. En 1953 inició su carrera periodística en Excelsior. Desde entonces no ha dejado de escribir. Su trayectoria literaria inició en 1954 con Lilus Kicus, editado por Juan José Arreola, seguido por Todo empezó el domingo, Hasta no verte Jesús mío y La noche de Tlatelolco en 1971. Otros libros destacados han sido Querido Diego, Te abraza Kiela, La flor de lis, Leonora, Tinísima y Nada, Nadie, Las voces del temblor. Después de 60 años, suma más de 40 obras abarcando diversos géneros como novela, cuento, poesía, crónica, ensayo y entrevista. Gracias a su prolífica carrera, esta escritora ha recibido un sinfín de reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que destacan el Premio Nacional de Periodismo, Premio Nacional de Ciencias y Artes y el Premio Manuel Buendía. Además, el Premio Alfaguara a la Mejor Novela, Legión de Honor por el Gobierno de Francia y el Premio Iberoamericano de Narrativa en Colombia. Estos son solo algunos dentro de una amplia lista de galardones. Universidades de México y el mundo han apreciado su contribución a la literatura y al periodismo, otorgándole el doctorado honoris causa. Algunas de ellas son la UNAM, la Universidad de París, la Benemérita Universidad del Estado de Puebla, la Universidad de Puerto Rico, la UAM y la New School of Social Research de Nueva York, entre otras muchas. En 2014, esta escritora fue distinguida con el Premio Miguel de Cervantes que otorga el gobierno español. Durante 20 años estuvo casada con el astrónomo Guillermo Haro, con quien procreó 3 hijos, Emanuel, Felipe y Paula. Además, Elena tiene 10 nietos. En muchas de sus obras, Elena Poniatowska ha buscado darle voz a los más desprotegidos. Eso y 6 décadas de trayectoria la coloca no solo como una escritora, sino como una mujer con gran compromiso social. Bueno, cuando uno es joven, uno siente que puede conquistar el mundo. Yo era una mujer joven y una mujer con buena salud y con mucho entusiasmo por hacer las cosas. Aunque la Segunda Guerra Mundial exilió a su familia de Francia y enfiló a su padre en el ejército, Elena Poniatowska Amor fue una niña alegre. Siempre orgullosa de sus orígenes y su familia, encontró en México calidez en sus habitantes y encanto en sus calles. Como amor con amor se paga, honor a mis 12 tías mexicanas y francesas, gringas, rusas y polacas, honor a su amor que es ahora el mío, honor a la familia Amor que lleva bien el apellido, amor y honor a los 80 años de amor de este Palacio de Bellas Artes que hoy abre los brazos de su sala Manuel M. Ponce y nos saluda con amor. Siempre me quitan el apellido de mi mamá, que es muy bello, que es Amor. Y siempre, bueno, desde un principio era muy difícil porque ya Poniatowska es muy largo. Entonces llevar los 2 apellidos, pues ya se veía de a tiro, ¿no? Demasiado largo en los artículos. Pero yo estoy muy orgullosa de mi apellido, es un gran apellido
polaco, que tiene muchos años, que data del siglo XVI y estoy muy orgullosa de mis ancestros, del mariscal de Francia, José Poniatowski, que luchó al lado de Napoleón y murió heroico tirándose a un río con todo su caballo antes de entregarse a los rusos, y lo siguió todo su regimiento. Y también estoy muy orgullosa de mi abuelo, que fue escritor también, Andrés Poniatowski, de mi padre, de mis tíos, que estuvieron todos en la guerra, son héroes todos de la Segunda Guerra Mundial. Y claro que también estoy orgullosa de mi familia Amor, de, de mi madre, que la extraño muchísimo, aunque ya estoy viejísima, pero la extraño. Llegué aquí a los 10 años, entonces sí recuerdo que mi abuelo tenía una gran biblioteca, estaba todo cubierta de libros, así como esta casa. Pues no hay un espacio sin un libro. Hay libros hasta en el baño. En mi infancia recuerdo que iba a la escuela en bicicleta un año antes de venir a México. Lo recuerdo aquí que estuve en una excelente escuela, Windsor School, en la que me enseñaron pues, los principios del inglés, me enseñaron a amar a México. Tuve una maestra, la seño Velázquez, que siempre tenía los dedos cubiertos de tinta morada y que me gustaba mucho. Cuando nos despidió el 6º año, nos dijo: ustedes tienen un diamante aquí adentro y son las responsables de no mancharlo, de no echar a perder su vida. Y después, claro, muchos otros maestros. La profesora de piano también, que se llama Belén Pérez Gavilán, tenía una academia de piano en la esquina de Liverpool, en la calle de Liverpool, en una esquina. Y allá iba un niño rico, de pantaloncitos muy cortos, que lo traía su chofer. Bajaba de su coche grande y me decía que le tomara yo la clase, me decía la señora Velázquez: tómale la clase a este niño en un piano mudo. Había muchos pianos mudos, pero solo los que tocaban bien tenían derecho a un piano que se oía la música. Y ese niño era Manuel Bartlett. Y él se acuerda. Cuando yo lo veo, le digo: tú eras malísimo y ponías las patas sobre el piano, los zapatos sobre el teclado. Y se acuerda. Y además nunca llegó a tocar el piano. No sé qué otras cosas llegó a tocar. Desde luego la Secretaría de Gobernación. Sobrina usted de Pita Amor, la gran poetisa. Así fue mi tía, fue prima hermana de mi mamá. Y ella quería muchísimo a mi mamá, pero a mí no me quería tanto. O quizá me quería muy poco, porque siempre decían: de te compares a tu tía, que es la dueña de la tinta americana. Decía, era muy actriz y, y siempre decía poesía. Al final de su vida hablaba con puros poemas. Bueno, el hecho de que ella fuera poeta, pues a mí me gustaron siempre sus décimas a Dios, ¿no? Su Dios, invención admirable hecha de ansiedad humana. Me parecía, sus sonetos me parecieron muy buenos. Al regresar, Elena nos platicará sobre sus orígenes en el periodismo y algunas rivalidades profesionales. Inquieta por escribir y ávida de respuestas, Elena ingresó al mundo periodístico en 1953, cuando tenía 21 años de edad. El periódico Excelsior y posteriormente Novedades le permitieron acercarse a grandes figuras, quienes más tarde se convertirían en amistades entrañables. Pues es un trabajo como otro. Empecé, no es que sintiera un especial, una especial afición, es que empecé
yo quise trabajar y entonces entré a Excelsior, que era el periódico de la época. Su director en los 50, yo entré en 53, era Rodrigo de Llano. Excelsior estaba en el Paseo de la Reforma, arriba de un restaurante que se llamaba el Ambassadeur, y se decía que todo el periódico se hacía en las mesas, frente a las copas, en el Ambassadeur. Y recuerdo que para mí fue un gran aprendizaje y una escuela extraordinaria, porque gracias a las entrevistas pues conocía a Diego Rivera, a David Alfaro Siqueiros, a María Félix, a Dolores del Río ya la conocía porque era amiga de la familia, a Tamayo, Rufino Tamayo, pues a miles de gentes que quizá no hubiera, a Alfonso Reyes y a Octavio Paz, pero por ejemplo Fuentes era de mi generación. Yo conocí a Carlos Fuentes en los bailes, en las embajadas, y él ni siquiera sabía que iba a ser escritor. Bueno, apenas había pensado que iba a escribir su gran novela, que es La región más transparente. Novedades fue muy pronto, solo me quedé en el Excelsior un año. Mi madre era amiga de Alejandro Quijano, que era el director de la Cruz Roja. Era un señor muy gordo, apenas si cabía en el elevador de Novedades, y él le dijo a mi madre, y me gusta mucho cómo escribe su hijita, en el Excelsior me pagaban por artículo 20 pesos. Me dice, nosotros si viene con nosotros le vamos a pagar 80 pesos. Pero yo no fui por el dinero, nunca me interesó el dinero. Realmente era porque había una rivalidad entre Bambi, Ana Cecilia Treviño y yo. Bambi era esposa de un gran pintor, Alberto Gironella, y nosotros al final fuimos amigas. Pero Bambi, para ella no le gustaba nada la competencia, porque en Excelsior se decía que había dos periodistas, una morena de ojos enormes, porque pues por eso se llamaba Bambi, y la otra rubia de ojos azules. Entonces decían, ahí vienen las dos, la rubia y la morena, como las dos cervezas. Y Bambi, Bambi era una periodista mucho más completa que yo, en el sentido de que ella sabía armar un periódico, formar un periódico, y la conocían y la querían los linotipistas, y ella bajaba al segundo piso donde estaban los linotipistas. Yo no aprendí eso, yo no sabía cabecear es poner las cabezas, eso sí aprendí. Yo recuerdo que decían, ya subieron a los muertos, y esas eran las esquelas, porque según las esquelas era el espacio para los artículos. Sin ser su obra inicial, La noche de Tlatelolco es muy especial para Elena porque le permitió plasmar la historia no oficial de aquel trágico 2 de octubre de 1968. Recientemente este libro fue legado a la Caja de Letras del Instituto Cervantes en España. El escritor participa, es un ciudadano como cualquiera y participa en la vida de su país, se le interesa. Ahora, creo que usted olvida un poco que yo soy periodista desde 1953, desde que era muy chavita y empecé a hacer muchas entrevistas, y entonces yo creo que eso influye también en los temas que uno escoge. La noche de Tlatelolco es el resultado de muchas entrevistas. Yo fui muchísimo a la cárcel después del 2 de octubre. A mí me indignó lo que les sucedió a los estudiantes y que los encarcelaran. Y eso fue lo que yo hice, pues hablar con la gente, hablar con las madres de familia, hablar desde luego con los hijos, y ir muchísimo a la cárcel a ver a Raúl Álvarez Garín, hablar con Gilberto Guevara Niebla, con todos los estudiantes, los líderes,
y luego con algunos que no habían sido líderes fui a la cárcel y luego hablé con muchas madres de familia, entonces se hizo un gran coro de voces y esa es La Noche de Tlatelolco y es un libro que ha sido traducido a muchos idiomas, incluso al japonés, y es un libro muy, pues que muy celebrado en México, muy querido, es un libro muy querido. Admiradora de Diego Rivera, Elenita comparte con nosotros los pormenores del texto que recreó parte de la vida personal del muralista mexicano. Son cartas de Angelina Belov a Diego Rivera. Angelina Belov o Angelina Bielova fue la primera mujer de Diego Rivera, la única con quien él tuvo un hijo, Diego María Rivera. Este niño, eso fue la Primera Guerra Mundial, este niño murió de meningitis, pero también de frío por la guerra, no había ni con qué calentar el estudio en el que pintaban tanto Diego Rivera como Angelina Belov. Ella era también pintora. Entonces, este niño se enfermó gravemente y murió. Diego Rivera ya llevaba varios años en París. Había conocido a Angelina por una pintora española, Marie Blanchard, una excelente mujer, una excelente pintora y también un ser humano excepcional, Angelina Belov. Entonces tuvieron ese hijo, fue una tragedia su muerte. No encontraron nunca carbón para calentar el estudio y luego Diego se desesperó y se desesperó también de Francia, se desesperó de Europa, de los blancos, con sus codos todos arrugados y sus caras de cansancio y de tristeza por la guerra y decidió venirse a México. No es que decidió, ya anhelaba el sol de México. En México se encontró con una fiera indomable, una especie de tigresa, no de tigresa como la tigresa, no como Irma Serrano, sino una pantera de ojos verdes, de sulfato de cobre, como lo tienen algunas mujeres en México, morena. Ella era morena. Lupe Marín se enamoró de ella y se casó con ella y olvidó a Angelina Belov. Entonces Angelina, ayudada por algunos franceses, por Élie Faure, un crítico amigo de Diego Rivera, y franceses, logró venir a México y fue a Bellas Artes porque supo que Diego Rivera estaría allí. Se sentó casi al borde, es decir, al borde del pasillo, para que cuando él pasara la viera, y él pasó junto a ella sin ni siquiera reconocerla, ni siquiera, pues no se dio cuenta o no la vio. Entonces a mí me impactó mucho esta historia y escribí las cartas que creí que Angelina Belov le escribiría a Diego Rivera. Por eso se llama el libro Querido Diego, te abraza Aquiela. Poniatowska sostuvo una cercana amistad con Carlos Monsiváis. Al volver, platicará sobre el cronista mexicano. 61 años de trayectoria profesional, más de 40 obras publicadas y un sinfín de colaboraciones periodísticas no le impiden reconocer a notables autores y periodistas de ayer y hoy. Entre ellos, Carlos Monsiváis, a quien describe como extraordinario ciudadano y pensador fuera de serie. Admiro a muchos, admiro desde luego a los clásicos, admiro a Dostoyevsky, admiro muchísimo a Tolstoy, La Guerra y la Paz, Ana Karenina. Son muchos los autores a quienes admiro y admiro desde luego en México pues a Juan Rulfo, no se diga a Octavio Paz. Considero que fue mi amigo. Tuve esa gran suerte, también Carlos Fuentes. De Carlos Fuentes pues fuimos como compañeros, nos iniciamos juntos y él se me adelantó para mi gran tristeza y porque considero que es una gran injusticia
que haya muerto antes de tiempo, pero hay muchísimos escritores. Admiro mucho a Nelly Campobello, que fue bailarina y que escogió, yo creo, la danza porque le resultó tan poco gratificante la literatura, pero ella hizo 2 grandes libros, Las manos de mamá y Cartuchos. Admiro muchísimo a Rosario Castellanos, que también murió antes de tiempo. Y nosotros tenemos en nuestro continente al mayor poeta en español, al mayor poeta de América Latina, es Sor Juana Inés de la Cruz. Y eso no lo digo yo, lo dice Octavio Paz. Carlos Monsiváis, yo creo que hay que tenerle un enorme respeto y cariño, porque de todos fue el que más se alejaba de los lineamientos sociales, se puede decir, porque era pobre, era protestante, pertenecía a una minoría sexual y también era una gente que se hizo él a sí mismo con la gran ayuda de una madre extraordinaria que lo puso a leer desde chiquitito. Carlos conoció muy chiquito a Artemio del Valle Arizpe, fue y se deslumbró con su biblioteca, lo visitaba y también era un hombre religioso. Él iba a los templos protestantes. Yo no sé si uno se arrodilla porque qué hace, pero él cantaba y tenía buenísima voz. Entonces fue toda su vida un hombre además que sabía leer, que sabía entender, que sabía participar, un extraordinario ciudadano y un pensador fuera de serie. Era un analista político fuera de serie y también un crítico literario, crítico de poesía notable. La pérdida de Carlos Monsiváis es una de las grandes pérdidas de la literatura mexicana. Yo veo a grandes cronistas, digamos Fabricio Mejía Madrid, un hombre muy crítico y es un extraordinario cronista también de la realidad mexicana, hace libros sumamente críticos y sumamente solicitados y leídos. También otro cronista notable fue José Joaquín Blanco. Bueno, pero es que él escribe ahora menos, él es historiador y es también un hombre pues, de una inteligencia absolutamente superior. Y veo a muchos, por ejemplo, escritores. Rosa Beltrán es una muy buena cuentista, lo es Mónica Lavín, hay una escritora de vanguardia, Cristina Rivera Garza, y hay críticas también de literatura muy buenas, como puede ser Sara Pot Herrera. Ahora hay muchísimas mujeres en el periodismo. En mi época no había tantas y creo que la aportación de las mujeres ha sido súper importante. Porque las mujeres tienen fama de ser más honradas que los hombres, más dedicadas, más entregadas, se ponen mejor la camiseta. Y piense usted que tenemos mujeres ahora directoras de periódico. Tenemos una directora de periódico que es Carmen Lira, tuvimos una jefa de información en el periódico El Día, que fue Sara Moirón, una directora de periódico El Día, que fue Socorro Díaz, ¿no? Pues hay mujeres valiosísimas, pero también contamos con un periodista de la altura, del nivel de Granados Chapa, Miguel Ángel Granados Chapa, que es de veras de gran nivel, y hay muchos muy buenos, Sergio Aguayo, en fin, hay una lista de pensadores también políticos que son muy notables. He pensado mucho que las mujeres en México son las grandes olvidadas de la historia, entonces hice un libro sobre Tina Modotti, que fue una gran fotógrafa italiana que vivió en México. También hice un libro sobre Leonora Carrington, una extraordinaria pintora que nos hizo el honor de vivir en México
Y ahora yo siempre me he preocupado de veras por las mujeres porque las olvidan, y ahora estoy trabajando y espero terminarlo lo más pronto posible, un libro sobre Lupe Marín. En 2003, Elena Poniatowska fue la primera mujer mexicana distinguida con el Premio Cervantes de España, máximo reconocimiento al trabajo de los escritores españoles e hispanoamericanos. En medio de ovación y júbilo, la escritora recibió el galardón de manos del rey Juan Carlos de España en abril del 2014. Pretendo subir al cielo y regresar con Cervantes de la mano para ayudarlo a repartir como un escudero femenino premios a los jóvenes que como yo hoy, 23 de abril de 2014, Día Internacional del Libro, lleguen a Alcalá de Henares. Lejos de ser un obstáculo, sus 82 años de vida son un aliciente para seguir trabajando arduamente, y hoy conversa sobre una de sus más recientes publicaciones. Identificada por su compromiso con los menos favorecidos, Elena Poniatowska desea que la igualdad social en México sea una meta a corto plazo. Ya tengo muchos años de escribir y también he hecho otros libros que siempre tienen que ver con la realidad en mi país y que tienen que ver también con la ficción. Ahora se publican una serie de cuentos hechos a lo largo de los años que se llama Hojas de papel volando. Entonces son cuentos que muchos de ellos tienen que ver con la realidad. Por ejemplo, hay un cuento de una enfermera que le decía que tuvo un marido para cada día de la semana, y a cada uno le decía que dormía en el hospital, y los domingos se la pasaba con su papá porque lo acompañaba a misa y le lavaba su ropa. Entonces hay varios cuentos que tienen que ver con la vida real, ¿no? Y que son factibles, que pueden suceder. ¿Cómo le gustaría ver a México? Me gustaría ver a un México donde todo el mundo se va a dormir habiendo comido más o menos lo mismo. Lo he dicho varias veces. Me gustaría que no hubiera un precipicio tan profundo entre una clase social y otra. Me gustaría la escuela para todos y las mismas oportunidades para todos. Y eso no lo veo, ¿no? No lo he visto, espero verlo. Tengo 82 años, me quedan pocos años. Espero verlo antes de alzar los tenis, que es lo que me falta finalmente. Lo que salva al mundo, lo que salva a cualquier país, lo que nos salva como individuos o como seres humanos es la educación, recibir educación, que todo el mundo tenga acceso a la escuela. Desgraciadamente eso no sucede, tener buenos maestros. Claro, además de comer, pero la educación es lo principal. Elenita, la Poni o simplemente Elena Poniatowska es un tesoro de la literatura iberoamericana que tiene el anhelo de seguir compartiendo su ingenio a través de las letras. Agradezco su atención y le invito a la próxima emisión, donde platicaremos en corto con otro personaje que con su ejemplo y entrega está moviendo a México.